Buenas tardes, yo soy Vilja Calderón y hoy hablamos de Francia. En Francia continúan las protestas contra la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron. 11 días de manifestaciones y disturbios en Francia, donde los sindicatos, los trabajadores y los jóvenes del país protestan en contra de la reforma al sistema de pensiones. Hay cientos de miles de manifestantes que siguen llenando las calles de París y de muchas otras ciudades grandes del país europeo. Y si bien no todas las manifestaciones son violentas, hay muchas protestas y manifestaciones grandes que han sido pacíficas. El descontento social y el uso desmedido de la fuerza por parte del gobierno ha devenido en fuertes enfrentamientos de algunas protestas. Y en este ambiente de enfrentamiento contra el gobierno, las ciudades francesas han quedado paralizadas por huelgas de trabajadores en áreas de servicios básicos como la recolección de basura, el transporte, bloqueo de calles en vías importantes, además de daños a edificios públicos y privados. Y estos daños han sido causados tanto por manifestantes como por la misma fuerza pública en el afán de dispersar o controlar los disturbios. La policía ha arrestado a cientos de manifestantes y hay acusaciones de grupos de derechos humanos y asociaciones de prensa que acusan al gobierno de abusar del uso de fuerza. Y de lo que hablamos hoy es un poco de las razones y analizamos qué es lo que está sucediendo en Francia. El gobierno de Emmanuel Macron lo que busca es aumentar los años de trabajo de los ciudadanos de 62 a 64 años para poder acceder a su jubilación. Recordamos que fue en 2010 cuando la edad para acceder a la jubilación aumentó de 60 a 62 años en 2010 con el presidente Nicolas Sarkozy. Ahora Macron quiere volver a elevar esa edad de jubilación bajo el argumento de que el gobierno no puede sostener el sistema de pensiones y específicamente el gobierno lo que hace para justificar esto es que hace la predicción de que en 20 años no van a poder pagar estas pensiones del todo. Pero esta lógica no está soportada por los estudios que hay sobre este asunto de las pensiones en Francia y los dineros que hay para balancear este déficit. Los críticos de esta iniciativa debaten que si efectivamente en 20 años no hay este dinero para pagar las pensiones, como argumentan, es el gobierno el que debe encontrar una manera para balancear este déficit. Y la primera manera para hacer esto es tasando a los súper ricos y a los grandes capitales en el país, tasándolos, haciéndoles pagar impuestos, haciéndoles pagar más impuestos, no poniendo el peso de esta decisión sobre los trabajadores, que muchos de ellos argumentan que no es posible hacer trabajar 2 años más de los 66 a los 64 años a gente que hace labores, por ejemplo, físicas. Por ejemplo, los trabajadores ferroviarios, los trabajadores en el sector médico, las enfermeras, los enfermeros, los que hacen todos estos trabajos físicos dentro de los hospitales, no es posible, no se les puede pedir este tipo de aumento en la edad para poder acceder a la pensión. La crítica esencial, la crítica principal, perdón, al gobierno de Macron y a su liderazgo es que están usando o tratando de forzar la aplicación de una decisión política usando una lógica económica, aparentemente pragmática de, bueno, no nos va a alcanzar, ustedes sumen, vean qué dineros hay y no nos va a alcanzar, en lugar de tratar de balancear este déficit eh, de una manera más justa, que es tasando a quienes lo tienen, a los más ricos. Este asunto es especialmente importante por los franceses, no solo por la defensa de los derechos laborales, que es obvio, sino por la protesta y la manera como estas decisiones han sido tomadas. Si bien algunos franceses opinan que sí que debe haber una reforma al sistema de pensiones, la protesta que ellos hacen, que algunos de ellos hacen, es como
Macron ha tratado de avanzar esta iniciativa. Eso les parece inaceptable, que es con el uso de la Constitución francesa, permitiendo al Ejecutivo hacer reformas sin el voto del Parlamento. Y eso es muy importante porque quiere decir que entonces en el futuro se puede seguir utilizando este mecanismo para seguir impulsando y reformando leyes claves para el welfare state, para la seguridad de los ciudadanos y modificando los derechos ganados de los trabajadores, de los ciudadanos, de la sanidad pública. Lo que vemos en estas protestas es la participación de muchísimos jóvenes que claramente están preocupados por la parte que les toca, de la que son afectados por este cambio en las reformas. Vemos a muchos jóvenes que están preocupados porque ya de por sí están atados a puestos de trabajo precarizado, con derechos laborales reducidos, con impuestos muy altos y vivienda costosa y casi insostenible, y aplazarles o modificarles los derechos que tienen, y la posibilidad de que esta manera de modificar los derechos laborales continúe, es un verdadero peligro. Están preocupados no nada más por la parte que concierne a sus intereses ahora, sino por la democracia misma del país, cómo se están haciendo las leyes, cómo se están modificando estas leyes. Al final del día, la protesta de los derechos laborales de los franceses se ha convertido también entonces en la defensa de su sistema democrático. Que el gobierno continúe tomando las decisiones de esta manera por sobre los derechos ganados de los franceses es una alerta para otros muchos derechos que se podrían cambiar bajo las mismas suposiciones. Para solucionar esto, para poner un fin a las demostraciones, algunos sindicatos han pedido la mediación y la suspensión de la aprobación de la ley para alcanzar un acuerdo, para que se pueda someter al voto en el Parlamento al menos. Pero esta semana Macron ha declarado que su gobierno no está dispuesto a entrar en mediación, y esto nada más ha avivado más las protestas, por supuesto. Se ha visto que en los últimos días las manifestaciones han disminuido en números, y algunos de los reportes dicen que, bueno, eso es lo que se esperaba. El gobierno esperaba que hubiera una protesta violenta, una respuesta violenta, hostil a este cambio, pero al final que se fueran desgastando y poder pasar esta iniciativa de todas formas. De lo que se ve de los trabajadores, parece que eso no va a suceder. El gobierno parece no entender que los trabajadores no pueden regresar al trabajo si no se quita esta iniciativa de la mesa para la aprobación, que tiene que ser discutida, que tiene que ser aprobada por el gobierno amplio, no nada más por el Ejecutivo. Y si bien está tomando algunos días, a mí me parece que los franceses están bastante seguros de que si siguen saliendo a la calle van a poder detener la avanzada del gobierno para suprimir sus derechos laborales. Y como conclusión, esta es una pugna tremenda de los trabajadores que debemos considerar, que debemos analizar, que debemos hablar de ella. Los trabajadores están pugnando con el gobierno a través de sus sindicatos, y esto nos habla de la importancia de los sindicatos. Están frente a frente con Macron y su liderazgo, y Macron está de brazo de los grandes transnacionales, de las grandes capitales que no quieren ceder para financiar las pensiones ni respetar las conquistas laborales de los franceses. Y esto es crítico no solamente para Francia, ni solo es cuestión de pensiones, sino que debemos pensar y debemos considerar que este tipo de políticas son propias de esta globalización voraz, donde los bienes y los derechos quieren privatizarse y quieren suspenderse, y se intenta
que haya cada vez más y avance cada vez más la disminución del welfare state. Y esto, si permiten que siga, si permiten que avance en Europa, en muchos otros países, esto va a empezar a suceder en todos lados para un cambio radical de la manera como entendemos el welfare state. Yo soy Vilja Calderón, hablamos hoy de Francia y nos vemos la próxima semana.